Muy buen día. En esta ocasión vamos a dar un pequeño listado de tablas que son importantes para el curso de máquinas hidráulicas y neumáticas. Todos estos recursos son un recurso y es un contenido del libro de Robert Mott, séptima edición. Entonces, en primer lugar, trabajamos un poco sobre el tema de flujo de fluidos y ecuación de Bernoulli. Para esto es importante tener la tabla 6.1, donde nos presentan las fórmulas y las relaciones de rapidez de flujo de volumen, de peso y de masa. Adicionalmente, en algunas ocasiones los problemas o las situaciones se nos presentan en ciertas unidades de rapidez de volumen que nosotros debemos de convertirlas hacia los sistemas, ya sea sistema internacional o el sistema comúnmente usado en Estados Unidos. Debido a eso es importante contar con estos factores de conversión o, en su defecto, contar con algún programa, alguna aplicación que nos haga estas conversiones. Si se utiliza para efectos del curso alguna aplicación, detallarlo, definirlo, explicar lo que se sacó a partir de alguna aplicación únicamente para el caso de factores de conversión. Después la tabla 6.2 nos da información sobre la rapidez de flujo de volumen típica para diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos bombas recíprocas, hidráulicas de aceite natural, industrial, perdón, sistemas hidráulicos, cualquier tipo de sistema nos va a estar dando el rango de la rapidez de flujo que podríamos estar trabajando. Eso es en la tabla 6.2. En el capítulo 6 también nos dan una pequeña tabla donde nos dan la rapidez de flujo de volumen y la línea de succión y línea de descarga que normalmente manejamos nosotros en sistemas hidráulicos, el tamaño de la tubería y qué velocidades estarían trabajando para estas condiciones. Esta información es importante que se tenga y va a ser muy valioso que se ingrese al momento de hacer evaluaciones, ya que no se ingresará el libro, sino únicamente lo que es hojas de tablas, apéndices y formularios. Otro recurso importante es este cuadro en el cual nos presentan, de acuerdo a las velocidades en líneas de descarga y líneas de succión, lo que sería, de acuerdo a los caudales, qué tamaño de tubería cédula 40 se podría estar usando. Esta es una guía que nos permite a nosotros considerar nuestro diseño en tuberías. El rango de velocidades recomendados para línea de succión, línea de retorno y línea de descarga en los dos sistemas, comúnmente usado en Estados Unidos y en el sistema internacional. Estos recuadros se presentan en el libro y estamos viendo que todo esto se está enfocando al capítulo 6. Para la ecuación general de la energía, pues no se manejan tablas, ¿verdad? Pero sí se maneja una ecuación que va a estar detallada en el documento de formulario. Por eso no aparece nada acá como tabla, porque aquí estamos hablando de tablas de información importantes para poder realizar los cálculos en nuestros problemas. Para número de Reynolds, pérdidas de energía por fricción, la tabla 8.1 nos da las unidades estándar para cantidades usadas en el cálculo del número de Reynolds. Es decir, si nosotros encontramos alguna ficha técnica con el diámetro para el sistema internacional en milímetros, debemos de convertirlo a metros para que nuestras unidades sean consistentes. De la misma manera, para lo que es el diámetro en el sistema de uso común en Estados Unidos es pies. Si en algún momento hay alguna unidad en pulgadas, se debe convertir a pies. Y recuérdense que el diámetro es el diámetro interno, ¿verdad? Es el diámetro de flujo. Luego tenemos la rugosidad promedio en tuberías según valores de diseño. Para vidrio se tiene liso, plástico, se tiene la rugosidad promedio en metros y en pies, y así para cada uno de los materiales comúnmente usados. La mayoría vamos a estar trabajando nosotros para PVC como plástico, ¿sí? Aquí lo que hay que considerar es que hay un error de signo. Esta cantidad debe ser 3.0 por 10 a la menos 7 metros, ¿sí?
Y de ahí todas las demás cantidades pues sí tienen su exponente correcto y normalmente nosotros trabajamos acero comercial o soldado. Entonces estos dos valores son muy importantes. La tabla 8.3 nos da el coeficiente de Hazen-Williams. Recuérdense que esta es una fórmula muy importante para hacer cálculos abreviados en los sistemas de agua, únicamente para sistemas de agua. Y la tabla 8.4, ¿sí?, nos muestra una serie de formas alternativas de la fórmula de Hazen-Williams en la cual comúnmente buscamos la pérdida de línea, ¿sí?, o buscamos el caudal de acuerdo a otros parámetros, ¿verdad? Como nos están dando aquí las unidades que se van a estar trabajando en cada uno, sistema internacional y sistema de Estados Unidos. Para pérdidas menores tenemos una tabla, la tabla 10.4, que es muy importante ya que nos da la longitud equivalente dividido el diámetro para diferentes tipos de accesorios. Este valor es el que nos sirve para encontrar el coeficiente de resistencia K, ¿verdad? Que va relacionado en función de K y de la carga de velocidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en el formulario. La tabla 10.5 nos presenta los valores del factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Recuérdense de que un fluido puede estar trabajando en diferentes rangos, en diferentes tipos, caracteres, ¿verdad? Puede ser turbulento o puede ser flujo laminar. Pero cuando hacemos el análisis de pérdidas menores, nosotros necesitamos usar el factor de fricción en zona de turbulencia completa. Y aquí pues este cuadro es para tubería de acero comercial cédula 40 nueva y limpia. Para efectos únicamente del curso, si nosotros estamos trabajando con cualquier otro material, vamos a usar esta misma tabla, ¿verdad? Ya que para no ingresar al diagrama de Moody, que es de ahí donde nosotros lo podríamos obtener. Y aquí pues se tiene el procedimiento para calcular la pérdida de energía causada por válvulas y accesorios mediante la ecuación. Adicional a estas tablas es importante para efectos del curso, adicional a estos, tener impresas todas las tablas del apéndice del libro de texto, en el cual nosotros vamos a tener diferente información, como lo es las propiedades del agua, que están en el apéndice A, propiedades de líquidos comunes, que están en el apéndice B, propiedades típicas de los aceites de petróleo, lubricantes, apéndice C. El apéndice D nos da una variación de la viscosidad con la temperatura. En el apéndice E tenemos las propiedades del aire en los diferentes sistemas y a diferentes altitudes. El apéndice F nos da las dimensiones de la tubería de acero. Tomar en cuenta de que la tabla F1 nos va a estar dando cédula 40 tanto en el sistema internacional como en el sistema de Estados Unidos. La tabla F2 es cédula 80, ¿verdad? Luego viene el apéndice G con dimensiones de tubos de acero, de cobre y plástico en diferentes características, y el apéndice H, dimensiones de cobre tipo K, tubos de cobre tipo K. Apéndice I, dimensiones de tubería de hierro dúctil, ¿sí? Y de ahí tenemos otra serie de información que es permitido y es importante que las impriman, ¿verdad? Entonces todo el apéndice se les solicita y se autoriza para el ingreso en el examen. Eso es desde el punto de vista de información. Adicional a eso, también podemos ingresar el formulario. Este formulario lo pueden ustedes tener de las primeras páginas del libro, ya sea físico o digital, ahí se tienen, y en las últimas hojas, portada y contraportada, en la parte interna, ahí vamos a tener las diferentes fórmulas, o las pueden estar ustedes copiando de cada uno de los capítulos, si ustedes quieren tener la mayoría, porque si ustedes se dan cuenta, aquí falta la fórmula 1.3, porque en la
portada y contraportada se ponen las fórmulas más importantes. Para el curso, pues presión es una fórmula importante, relación peso-masa, módulo volumétrico, densidad, peso específico. Vamos a estar trabajando mucho la gravedad específica cuando necesitamos encontrar el peso específico de una sustancia o la densidad de una sustancia con relación al peso específico y a la densidad del agua a 4 grados centígrados. También encontramos cuál es nuestra relación entre peso específico, densidad y gravedad, y también la fórmula de viscosidad dinámica y viscosidad cinemática. Esta viscosidad, por lo menos para efectos del curso, la vemos en diferentes aplicaciones. Una de ellas es para determinar el número de Reynolds. Para flujo de fluidos y ecuación de Bernoulli, pues ya tenemos aquí las fórmulas con sus referencias según el capítulo. Rapidez de flujo de volumen, de flujo de peso, de flujo de masa. La ecuación de continuidad para cualquier fluido es densidad, área por velocidad. Y cuando se convierte en líquidos, la densidad es constante y por eso desaparece y se convierte en área por velocidad en cada uno de los puntos. La ecuación de Bernoulli en función de la energía del fluido en 2 puntos. Teorema de Torricelli. Tiempo necesario para vaciar un tanque. Luego ya venimos sí con la parte de ecuación general de la energía, donde además de los términos de Bernoulli se agregan la energía añadida, la energía removida y las pérdidas de línea. Las pérdidas de línea, recuérdense ustedes que están conformadas por las pérdidas de tubería, que son pérdidas mayores, se les puede conocer, pérdidas por fricción, y las pérdidas menores. Todo eso está incluido en las pérdidas de línea, y en el segundo término de la ecuación pues están la parte de Bernoulli, ¿verdad? La potencia añadida a una bomba es igual a la energía añadida que deberíamos de agregarle al sistema, ¿sí? Por su flujo másico, que al final de cuentas es peso específico por caudal. Perdón, no es flujo másico, es flujo de peso. La eficiencia de la bomba, la eficiencia mecánica va a ser la potencia suministrada al fluido por la potencia añadida a la bomba. De la misma manera, la potencia suministrada por un fluido al motor tiene las mismas condiciones que la de la bomba, solo que es sentido hacia ese elemento, y lo mismo la eficiencia del motor. Para número de Reynolds y pérdidas de energía por fricción tenemos para secciones circulares el número de Reynolds lo podemos calcular a través de la viscosidad dinámica o la viscosidad cinemática. La ecuación de Darcy para la pérdida de energía, las pérdidas de línea es igual al factor de fricción y directamente proporcional a la longitud, directamente proporcional a la altura de carga, a la carga de velocidad, mejor dicho. Este elemento, este término b al cuadrado partido 2g, es importante calcularlo y tenerlo siempre a la mano porque se hace uso de él para muchos cálculos. ¿Sí? Esta es la ecuación de Darcy, es una ecuación general, y la ecuación de Hagen pues nos puede servir cuando nuestro flujo es un flujo laminar. De la misma manera, para poder encontrar el factor de fricción, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando un flujo laminar, podemos simplificar nuestro cálculo mediante esta fórmula, 64 dividido número de Reynolds. Si nuestro sistema está trabajando en un flujo turbulento, podemos auxiliarnos de lo que es el diagrama de Moody o esta fórmula de Swan, ¿verdad? Que es igual a todo esto que conocemos, 0.25 dividido el logaritmo de 1 sobre 3.7 d sobre e. Este e a veces aparece como un épsilon, ¿sí? Es la misma cantidad. Y d sobre e es rugosidad relativa, ya que e es la rugosidad promedio, que ya hablamos de ella en la tabla. 5.74 por número de Reynolds. Entonces se pueden calcular de esta fórmula, y aquí pues están las fórmulas de Hazen-Williams a las que hacíamos referencias para sistemas de agua potable. Para efectos del curso únicamente, ¿sí?
En el tema de pérdidas menores, nosotros sabemos de que podemos calcular para cada accesorio o para cada válvula o para cada ampliación, contracción, pérdidas, salidas o entradas, la pérdida menor es igual, ¿sí?, al valor K, ¿sí?, el coeficiente de resistencia por la carga de velocidad. Por eso les decía que es muy importante tener esta carga de velocidad presente, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos ampliaciones o contracciones, el valor de B va a ser la velocidad mayor en cualquier cambio de sección, ¿sí? Es decir, la velocidad en la sección de menor tamaño, ya que ahí se incrementa la velocidad debido a la ecuación de continuidad. ¿Qué valores vamos a acordar en el curso para los coeficientes de resistencias en cambio de secciones? Recuérdense que hay unas series de fórmulas y también tablas que nos permiten a nosotros ser más exactos con los factores o con los coeficientes de resistencias. Pero para ahorrar tiempo, ¿sí?, vamos a tomar estos valores de coeficientes. Cuando tengamos una ampliación súbita, K igual a 1. Una ampliación gradual, K igual a 0.7. ¿Sí? Y ya solo debemos de considerar la carga de velocidad para encontrar la pérdida. Estos son factores K, no es la pérdida. Para una contracción súbita vamos a considerar K igual a 0.5. Para una contracción gradual, K igual a 0.35. Pérdida de salida, K igual a 1. Y pérdida de entrada, K igual a 0.5. Recordemos que el concepto de salida o de entrada va a ser en función del sistema de tuberías. Es decir, la pérdida de salida es cuando el fluido sale del sistema de tuberías y entra a un depósito. La pérdida de entrada será entonces cuando entra al sistema de tuberías, que sería la salida de un depósito. Y para efectos de accesorios de sistemas de tuberías, porque estos son cambios de sección, ¿verdad? Para los accesorios podemos tener válvulas, podemos tener codos, válvulas de cheques, etcétera, que fue lo que ya vimos en las tablas anteriores. Vamos a considerar que el coeficiente de resistencia va a ser igual a la relación de la longitud equivalente sobre el diámetro del cual tenemos una tabla y el factor de fricción, ¿sí?, pero en turbulencia completa. No es el factor de fricción que nosotros normalmente utilizamos para los cálculos que hemos tenido anteriores. No es este factor de fricción. Es el factor de fricción en turbulencia completa, el cual nos lo da una tabla. Esto sería entonces la información principalmente para efectos de evaluación en el curso que estamos llevando.